queremos compartir una palabra muy simple de la vida de uno de los líderes más grandes en el Nuevo Testamento, pero por un largo tiempo no estuvo listo para ser usado por Dios. Si puedes ver conmigo en Juan 13, tenemos un Pedro muy confiado. Juan 13, quien hace esta declaración increíble. Juan 13, 36. Jesús le dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿No lo detestas cuando alguien te dice que no puedes hacer algo? Ese es como el mensaje fundamental de la cruz, es que tú no puedes hacerlo. El cierto sonido de la obra consumada es ese pensamiento asombroso de que tú no puedes hacerlo. Tú no puedes seguirme ahora. Seguir es siempre viene antes la cruz que crucifica al hombre. Pero me vas a seguir después. Me seguirás después, pero ¿por qué no ahora? He estado contigo 3 años, soy el discípulo número 1 con más dones, soy aquel quien caminó sobre el agua. En verso 37, Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y después dice, mi vida pondré por ti. Imagina, Jesús vino a la tierra para rescatar a los pecadores y aquí está su discípulo diciendo, yo moriré por ti. Lo tenemos todo al revés muchas veces. Y el pensamiento muy simple es que Dios solamente usa vasijas que son vacías, que no tienen nada dentro. Pedro no pudo ser usado en ese tiempo por el Señor porque estuvo demasiado lleno de Él mismo. Él tuvo mucho. Nuestro mucho previene que Dios nos use. Es extraño pensar en esto, pero nuestros recursos naturales prohíben que Dios nos use. Él hace esta declaración. En otro evangelio, él dice, aunque todos ellos te niegan, yo iré a la prisión por ti y moriré por ti. Los hombres somos muy... tenemos la tendencia de proclamar nuestra fidelidad. Pero él no está listo para ser usado por Dios. Tiene demasiado. En Filipenses 3 dice que nada se hace de vanagloria. Kenodoxa, vanagloria. Es como jactarse vanamente. ¿Has jactado de algo de que realmente no tienes derecho de jactar? Y nosotros tenemos esa tendencia. Y eso frustra realmente la gracia de Dios. No lo que faltamos, sino nuestro mucho que pensamos que tenemos para ofrecer a Dios. Nuestra autoconfianza. ¿Ves el contexto aquí en Lucas 22? Jesús justamente le ha dicho, yo oro por ti. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero no eres convertido todavía, pero ¿quieres morir por mí? Una de las cosas más lindas de la vida cristiana es como en Isaías 6 y Jacob en Génesis 32, Dios nos lleva a la cruz. La cruz es el lugar
donde mi bancarrota espiritual y moral, mi bancarrota está debajo de los ojos de la verdad de Dios, se ve como es. Y Pedro, en Juan 13, cuando no puede ser usado por Dios, a Juan 21, cuando él es quebrantado, y ahora no tiene de qué gloriarse, él se desespera, está angustiado y está en un lugar donde, debo decirlo, es como sin Dios. Él juró en el griego la maldición. Él dijo que Dios me maldiga si estoy mintiendo ahora. Yo no conozco a ese hombre. Él no estuvo temeroso de Dios, sino como sin Dios en su vida. Y cuando nosotros estamos en una condición en la cual podríamos y diríamos, debemos ser condenados. Tenemos nada de nada. Cuando debemos ser despedidos, es en ese punto que Dios le da una comisión y dice, ahora tú estás listo para ser usado por Dios. Cuando tenemos nada y nos damos cuenta de que tenemos nada, Dios nos da la comisión. Y esto es hermoso. Estuve haciendo un estudio bíblico el viernes. Uno de los hombres me preguntó, cuando Jesús dijo, me voy para preparar un lugar para ti, no entiendo eso. Significa para los teólogos. No. Los que se dieron cuenta de que no son dignos, uno solo es digno en el cielo, es aquel quien se resucitó por nosotros y nos trajo con Él. Y estamos justificados por Él. Alguien más me dijo, ¿es verdad que Dios nos ama incondicionalmente? Yo lo busqué en Google. No pude encontrar la respuesta, por eso te pregunto. ¿Te imaginas? Pedro, Dios le dijo, ¿me amas con amor ágape? Ni puedo decir que te amo con ese amor. Entonces, yo te puedo usar. Amén.